15. La única manera de volvernos plenamente humanos en el tránsito de los estudios de filosofía, cuyo título obtuve en 1963, y los de teología, fui enviado al Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe a enseñar literatura, arte y psicología a los muchachos de los 2 últimos años de bachillerato. Unos meses antes le había escrito al superior general de la orden, el padre Pedro Arrupe, quien había sido el primer provincial jesuita en Japón y rector del noviciado en Hiroshima, donde se encontraba el día en que se lanzó la bomba atómica. Ese 6 de agosto de 1945, cuando a las 8:15 de la mañana se produjo la explosión, a poco más de 4 kilómetros del lugar donde él se encontraba con otros jesuitas y muchos jóvenes, Arrupe contó que había visto una luz potentísima, y que, al abrir la puerta, había oído un estruendo, semejante al fragor de un terrible huracán, que arrasó con puertas, ventanas, cristales, paredes, muebles, que, hechos pedazos, nos caían en la cabeza. Fueron pocos segundos, que parecieron mortales, pese a que todos los presentes continuaron con vida. Entonces corrieron por los campos de arroz para intentar enterarse de qué había ocurrido, pero de la ciudad no se veía más que una nube densa, atravesada por grandes llamas. Así que subieron a una colina para ver mejor, y desde ahí pudieron distinguir dónde había estado la ciudad, porque lo que teníamos delante era una Hiroshima completamente arrasada. Un enorme lago de fuego, que en pocos minutos se convirtió en escombros. Quien huía avanzaba, con dificultad, sin correr, como habría querido, para librarse de aquel infierno cuanto antes, por las terribles heridas que había causado. Todavía no había cumplido 9 años ese 6 de agosto, y mi casa en el barrio de Flores estaba casi a 20.000 kilómetros del gigantesco hongo de muerte que había ocupado el cielo de Japón. Nos separaban las fronteras del idioma, los paradigmas culturales y todo un inmenso océano, el Pacífico, que ningún miembro de mi familia había visto, y que yo mismo tardaría muchos años en ver. Y sin embargo recuerdo ese día perfectamente, lo recuerdo en los ojos empapados de lágrimas de mi madre y de mi padre, cuando conocieron la noticia. Lloraban. En lo que dura un destello luminoso, amarillo y brillante como 10.000 soles, entre 70.000 y 80.000 personas fueron asesinadas, y un número tan grande que resulta imposible de estimar enfermó y murió en los meses y los años siguientes, por los daños de la exposición a las radiaciones. Contaron que, si se agarraba a un herido de la mano, la piel se desprendía en jirones, como se quita un guante. La que un instante antes era una ciudad viva y bulliciosa, un importante centro comercial e industrial en la isla de Honshu, parecía un desierto polvoriento y envenenado. Ni casas, ni plazas, ni siquiera uno de los muchísimos templos que la adornaban, solo un agujero negro de destrucción y muerte. Se encontraron también perfiles de cuerpos humanos en paredes, como negativos de rollos fotográficos, contó el reportero John Hersey, que al año siguiente vio lo poco que quedaba de la ciudad, en un puente que estaba cerca del Museo de las Ciencias. Un hombre y su carrito quedaron inmortalizados por las radiaciones en una sombra tan clara y precisa que indicaba que, en el momento exacto en el que la explosión los había literalmente desintegrado a los dos, el hombre estaba azuzando a su caballo. Esa locura es la guerra nuclear. La humanidad inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa para ratones, dijo Albert Einstein. 3 días después, también Nagasaki corrió la misma suerte. Hay una imagen que para mí se ha convertido en el símbolo de la barbarie inhumana de las guerras, representa a un niño en primer plano, no tendrá más de 10 años, que lleva a la espalda, como si fuese una mochila del colegio, la carga más pesada, su hermanito muerto. Tiene el rostro tenso, dramático y serio. Espera su turno para llevar al horno crematorio el cuerpo del más pequeño de la familia, muerto por las radiaciones de la bomba atómica en Nagasaki. Toda su angustia se manifiesta en un solo gesto, casi imperceptible, se muerde los labios hasta hacerlos sangrar. El fruto de la guerra, una imagen que vale más que 1000 palabras. Cuando vi esa fotografía por primera vez, ya era papa, creo que me la mandó un periodista. Me emocionó. Recé mucho mirando la imagen de ese niño. Después, se me ocurrió publicarla,
hacer con ella una tarjeta para distribuirla. Solo le añadí un título, El fruto de la guerra. Y la he distribuido por todas partes, en todas las ocasiones. Esa imagen vale más que 1000 palabras. Los cirujanos de guerra han podido ver muchas veces esa misma mirada en el rostro de los niños, por una mina con forma de juguete en Kabul o por los bombardeos en Alepo, en el querido país sirio. A menudo, ese dolor no deja espacio ni tan siquiera para las lágrimas, están indignados, más bien, estupefactos y ofendidos. Profundamente indignados por la traición que ha cometido contra ellos ese mundo de adultos que tendría que haberlos protegido, y que, con mucha frecuencia, parece que ya no se indigna por nada. Por eso es preciso recuperar la mirada de los niños, MT 18, 1-5 frente a la injusticia, y frente a la mayor injusticia de todas como es la guerra, cualquiera que sea el nombre que adopte, los niños se indignan. Tienen la mirada de Dios. En los días inmediatamente posteriores a la explosión, gracias a los estudios previos de medicina que había hecho en España, el padre Arrupe transformó el noviciado en un hospital de campaña. Ante la total falta de medicamentos, un campesino, como contó Gabriel García Márquez en una entrevista 10 años después, puso a disposición del sacerdote un saco con 20 kilos de ácido bórico. Con ese emplasto, que diluido con agua ayuda a aliviar las quemaduras, se pudo socorrer a muchas docenas de personas. Por el servicio a la fe, la promoción de la justicia y el amor preferente por los pobres, para los jesuitas el padre Arrupe sería un icono, también en años turbulentos y complicados. Decía que, para hablar de pobreza, hay que experimentarla viviéndola en primera persona en los lugares donde se sufre, lo escribió claramente en una carta a los Centros de Investigación y Acción Social, CIAS. Sin eso, podemos convertirnos en abstractos ideólogos o en fundamentalistas. Escribió que, solo siendo hombre o mujer para los demás, somos plenamente humanos, y también que no cabe, denunciar la injusticia obrando de manera contraria al Evangelio. Y era al mismo tiempo un hombre de oración. Lo recuerdo rezando sentado en el suelo, como hacen los japoneses. Esa faceta suya me daba seguridad. Sufrió un ictus en el avión que lo traía a Roma desde Bangkok, en 1981. Poco antes, cuando se encontraba en un centro de refugiados, se había despedido de sus hermanos invitándonos a rezar, fue su maravilloso canto del cisne, su última herencia, antes de un ocaso largo y ejemplar. Como mencioné antes, en 1963, siendo yo un joven novicio, le escribí manifestando el deseo de poder terminar la fase de trabajo apostólico en una misión japonesa. Me fascinaba, desde joven siempre he sentido simpatía y afecto por aquellas tierras. Sin embargo, debido al problema en el pulmón, no fui aceptado. Después fui a Japón, en mi 32º viaje apostólico que, en noviembre de 2019, me llevó a Tailandia y al querido país del sol naciente, que ya había podido visitar brevemente en 1987. Recé en la colina de Nishizaka, delante del Memorial de los Mártires, ese Gólgota sobre el cual, a finales del siglo XVI, se alzaron 26 cruces de frailes franciscanos, jesuitas, terciarios, que habían sido torturados y crucificados, 3 de ellos apenas eran niños. Fui como peregrino, para confirmar y ser confirmado en la fe por esos hermanos. Aquel santuario, más que de la muerte, hablaba del triunfo de la vida. Era un monte de las bienaventuranzas y de la resurrección, que reflejaba el testimonio de hombres rebosantes de espíritu, libres de egoísmo y de orgullo. La historia de San Pablo Miki y de sus compañeros no es una gloriosa reliquia de gestas del pasado, sino memoria y fuego vivo del alma de cada apostolado en esta tierra. Hoy más que nunca, más incluso que en los primeros siglos, en muchas partes del mundo los cristianos sufren y viven el martirio a causa de la fe. Hay que luchar, y elevar la voz, para que la libertad religiosa esté garantizada para todo el mundo y en todos los rincones del planeta, y hay que denunciar en voz alta todas las manipulaciones e instrumentalizaciones de las religiones, en todas partes. Siempre como peregrino de paz, he sentido el deber de visitar Nagasaki e Hiroshima. Lo he hecho llevando en el corazón los ruegos y las aspiraciones de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo, especialmente de los jóvenes,
y llevando humildemente conmigo el grito de los pobres, que siempre son las víctimas más indefensas del odio y de los conflictos. Cuando nos entregamos a la lógica de las armas y nos alejamos del ejercicio del diálogo, nos olvidamos trágicamente de que, incluso antes de causar víctimas y destrucción, las armas tienen la capacidad de provocar pesadillas. Como dijo Pablo VI en su discurso en las Naciones Unidas del 4 de octubre de 1965, exigen enormes gastos, detienen proyectos de solidaridad y de trabajo útil, alteran la psicología de los pueblos. No se puede amar empuñando armas. He rezado por las víctimas de las explosiones. Y me he inclinado ante la fuerza y la dignidad de aquellos que han soportado en su propia piel y en sus propias mentes los mayores sufrimientos durante muchos años. Hace Ibarra y Mago mi homenaje en el Atomic Bomb Hypocenter Park de Nagasaki. Escuché la descripción de lo inimaginable en boca de la que en aquel entonces era una chiquilla que estudiaba secundaria. Por la calle había gente caminando como fantasmas. Sus cuerpos estaban tan quemados que no conseguía distinguir a los hombres de las mujeres, el pelo en punta, las caras hinchadas, los labios colgando, con las dos manos extendidas y con la piel quemada colgando, me contó la señora Yoshiko Kajimoto. Nadie en este mundo puede imaginarse semejante escena infernal. En los días que siguieron, los cadáveres empezaron a pudrirse y un humo blanco lo rodeaba todo Hiroshima se había convertido en un horno crematorio. Durante mucho tiempo no fui capaz de quitarme el mal olor de mi cuerpo y de mi ropa. 3 días después, en el camino a casa, esa niña encontró por casualidad a su padre. El hombre la había buscado desesperadamente durante 3 días y 3 noches, y ya suponía que había muerto. Se abrazaron. Estaba tan feliz de poder abrazarlo de nuevo. Pero, no mucho después, el padre empezó a vomitar sangre y murió. Y su esposa lo siguió, tras una larga batalla contra los efectos de las radiaciones. Que tampoco perdonaron a la hija, forzada a un largo calvario contra la leucemia y el cáncer. Estos relatos y estos lugares han de hacernos conscientes del dolor que como seres humanos somos capaces de infligir. Y, al mismo tiempo, pueden estar llenos de mañana. Nadie, sobre todo en la era atómica, puede estar ciego ante las ruinas de una cultura incapaz de dialogar. Tenemos que aprender de las enseñanzas de la historia, no podemos permitir que las nuevas generaciones pierdan el recuerdo de cuánto ocurrió. Ese recuerdo vivo ha de ser garantía y estímulo para construir un futuro más justo, que ayude a decir, de generación en generación, nunca más. Nunca más la guerra, nunca más el estruendo de las armas, nunca más tanto sufrimiento. El uso de la energía atómica con fines bélicos es, hoy más que nunca, un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino también contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. Es inmoral, como inmoral es tan solo la posesión de armas atómicas. Se nos juzgará por ello. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota si la paz solo va a ser ruido de palabras, y no la llevamos a cabo con nuestros actos entre los pueblos de la Tierra. Hay todavía tantas armas atómicas en el mundo que éste puede volar por los aires 4 veces cada año, y tantas armas químicas como para que desaparezca toda la población mundial 5000 veces. Y las armas, todas ellas, no son solo mensajeras de muerte, son también el termómetro de la injusticia. Y la injusticia es la raíz perversa de la pobreza. No puede hablarse de armas sin hablar de la profunda injusticia. Que determinan y protegen, el privilegio de la minoría en perjuicio de la mayoría. Grita la gente que huye amontonada en barcos, en busca de esperanza, sin saber qué puertos podrán admitirlos, en esa misma Europa que, sin embargo, abre los puertos a las embarcaciones que tienen que cargar sofisticados y costosos armamentos, capaces de causar devastaciones que no perdonan ni siquiera a los niños. En un mundo en el que millones de familias viven en condiciones inhumanas, el dinero que se invierte, y las fortunas que se ganan, en fabricar, modernizar, mantener y vender armas cada vez más destructivas es un atentado continuo que clama al cielo. Así como las trayectorias, también las políticas, que se alimentan y se materializan en esos negocios. Si descuidamos todo esto, nombrar la paz es solo hipocresía. Recordar, caminar juntos, proteger. Proteger cada vida, reconociendo su inviolable dignidad.
En estos imperativos morales subyace la lección de Hiroshima. Una lección que no es en absoluto utópica. Al revés, es realismo cultural, social, político. Y coincide con la aspiración de millones de hombres y mujeres de todas partes. El camino creativo del diálogo, también en el bendito esfuerzo que supone, es el único antídoto contra la locura destructora que hemos conocido y que todavía conocemos. Esa lección le hablaba a mi corazón de niño. Y me fue impartida de nuevo 74 años después. Ese año, en cambio, me quedé en mi país y me mandaron a enseñar. Maestrillo, así se llaman los jesuitas en formación. Yo era técnico químico, por lo que creía que me encargarían los cursos de matemáticas o de física, en cambio, me convertí en profesor de humanidades. Me las arreglé, y tal vez no lo hice mal, sacando todo el provecho posible de los estudios que había cursado hacía poco en Chile. El primer año lo dediqué a la literatura española, entre Gonzalo de Berceo y El Cantar de Mio Cid, el más importante poema épico español, difundido desde la Edad Media por juglares y poetas errantes. Después amplié el marco a los autores argentinos, también a los contemporáneos, de la literatura gauchesca a María Esther Vázquez, Leopoldo Mera Chalo Borges. No me disgustaba que los chicos explorasen, que tuvieran la libertad de indagar culturalmente en lo que les interesaba. Eran, además, los años de los Beatles, y 4 de ellos se las arreglaron para crear un grupo, y compusieron temas y escribieron letras, se llamaron Siautars, los Chillones. Pero también las representaciones teatrales fueron siempre actividades relevantes en la Inmaculada. Todos los alumnos del colegio eran varones, y ese año la obra elegida, un poema del escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, requería la presencia de personajes femeninos. Hasta entonces se habían escenificado siempre obras sin papeles femeninos, incluso a costa de alterarlos gravemente, de mutilarlos, o, lo que es peor, algunos personajes femeninos los representaban chicos. Me parecía un empobrecimiento y una humillación de la realidad y de la imagen de la mujer. Así, enseguida solicité la participación de madres y hermanas de los actores, y en poco tiempo la representación pudo escenificarse como había sido escrita, y como merecía. Y además me gustaba que los chicos no solo estudiasen literatura, sino que además tratasen de escribir. Me encanta decir que educar, y enseñar, significa tener presentes dos realidades, el ámbito de seguridad y la zona de riesgo. La educación presupone siempre un desequilibrio, y sin embargo tenemos que encontrar una proporción entre estas diferentes exigencias. Empezamos a caminar solo si nos damos cuenta de lo que nos falta, porque, si pensamos que no nos falta nada, no progresamos en absoluto. Esta es la proporción que hay que encontrar siempre. Hay que caminar con un pie en el ámbito de seguridad, en todo aquello que hemos adquirido y asimilado, pero con el otro hay que sondear las zonas de riesgo, que deben ser proporcionadas, y aventurarnos, ir más allá. Sin riesgo no se avanza. Pero tampoco se avanza mucho arrojándonos a un precipicio. Quise mucho a esos chicos de 16, 17 años, mis alumnos, no me resultaron ni me resultarían nunca indiferentes. Y les guardo gratitud por todo el bien que me hicieron. También la enseñanza fue una gran experiencia, una experiencia en dos sentidos, porque enseñar implica igualmente aprender. Significa tener el corazón y la mente bastante abiertos para dejar que entre en nosotros la sorpresa. Permanecí 2 años en Santa Fe, después, en 1966, regresé a Buenos Aires como prefecto de los estudiantes de 4º año y profesor de literatura y psicología en el Colegio del Salvador. Tras lo cual, en 1967, regresé al Colegio Máximo para estudiar teología durante 3 años, hasta que me licencié en 1971. Eran los años del Concilio Vaticano II, que se inauguró en octubre de 1962 y que concluyó sus trabajos en diciembre de 3 años después, y la Iglesia, también en Argentina, caminaba entre esas tensiones y esas esperanzas, esas aperturas y esos atrasos. También en teología se vivían esos contrastes. Los teólogos dogmáticos trataban de abrirse al nuevo espíritu, los bíblicos de alguna manera estaban al día, o en la vanguardia, mientras que la moral era todavía casuística y decadente, y no había tenido manera de actualizarse. Fueron,
en términos generales, años inquietos y apasionados en todos el mundo, de batallas sociales y civiles, del célebre discurso de Martin Luther King en Washington, y Java Dream, y rebosantes también de ingenuidad. Con un poco de análisis crítico, sus debilidades resultaban evidentes. Recuerdo que, cuando en 1960 fue elegido John F. Kennedy, en Buenos Aires un sacerdote estaba exultante como si, por haber sido elegido Kennedy, que era católico, el Papa Juan hubiera llegado a la Casa Blanca. Esa ingenuidad me enfadaba. Y mucho más me ha enfadado siempre la guerra, la de Vietnam, que en ese momento vivía su sangrienta escalada, como las de hoy. La guerra es siempre incomprensible. La guerra es siempre una masacre inútil. Me hacía daño y me lo hace, la siento en la carne. 5 meses antes de que yo fuera ordenado sacerdote, en julio de 1969, el primer hombre pisó la luna. Todos lo vimos en la pantalla del televisor, por supuesto, pero, todavía más que esas imágenes del alunizaje, en esos años me chocó la obra de un director sueco, Ingmar Bergman. Su cine abría los horizontes de una manera incluso más amplia, El séptimo sello, con la inolvidable partida de ajedrez entre el caballero que regresa de las cruzadas y la muerte, El manantial de la doncella, que está basada en una leyenda medieval, o como en un espejo, el desconcertante viaje por los meandros de la mente cuyo título está tomado de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré como he sido conocido, 1 Sioar 13, 12. Después de la ordenación, en agosto de 1970, me enviaron a España, al Colegio San Ignacio en Alcalá de Henares, la ciudad natal de Cervantes, en la provincia de Madrid, ahora comunidad autónoma, para hacer mi tercera aprobación, la Escuela del Corazón y de los Afectos que concluye la formación de los jesuitas. Mi superior era el padre José Arroyo, un hombre que me hizo mucho bien, y al que todavía hoy admiro. Profesé mis últimos votos perpetuos, los cuartos, el 22 de abril de 1973, en San Miguel, cuando ya era maestro de los novicios. Y solo 3 meses después, el 31 de julio de 1973, me convertí en superior provincial de la orden. Tenía 36 años y era el más joven que ocupaba ese cargo en Argentina. He dicho muchas veces que ese nombramiento era una locura, y lo fue, pero lo cierto es que en ese momento no cabía otra posibilidad. Me equivoqué mucho. Y mucho pude aprender, y con dureza, de mis errores.